Muy buenos días, hermanos. Es para mí un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana. Eh, Agradezco mucho esta oportunidad, esta responsabilidad de traer el mensaje para ustedes en esta mañana, y es mi oración que el Señor pueda usar en tu vida y en mi vida el mensaje que voy a compartirles en esta mañana. El tema de esta mañana tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios. Tiene que ver con escudriñar las escrituras. Y entonces quisiera empezar compartiendo con ustedes el siguiente verso. Bien, vamos a ver si fueron tan amables. Mateo 16, del verso 13 al verso 16. Pueden ustedes ver ahí el pasaje o seguirme con su Biblia. Dice la Biblia: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, en este pasaje quiero que veamos dos cosas. En primer lugar, la pregunta, y en segundo lugar, las respuestas. La pregunta es: ¿quién es Jesús? Jesús quería saber cuál era la opinión que tenían de él dos grupos de personas. En primer lugar, él habla acerca de los hombres, ¿verdad? Él dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En Mateo 16:13. ¿Quiénes son estos hombres? Los hombres, obviamente, son aquellos que no eran discípulos de Jesús. Estos hombres puede que sean simpatizantes, quizás neutrales. Ustedes pueden ver por las respuestas que ellos dan. Ellos dicen: bueno, Jesús puede ser que sea Juan el Bautista, puede ser que sea Jeremías, Elías o uno de los profetas. No eran respuestas negativas, no eran respuestas ofensivas, pero no era la respuesta correcta. Ahora, Jesús es un profeta, él es grande, más grande que todos los profetas, pero esa no es la respuesta que Jesús estaba buscando. La idea es, ¿verdad? La idea es aquí que hay un grupo de personas que Jesús le llama los hombres, y este grupo de personas no son discípulos de Jesús. Ser discípulo de Jesús significa tener a Jesús como Señor y Salvador. Usted puede ser un simpatizante, usted puede ser un practicante religioso, va a la iglesia, a cualquier iglesia, ¿verdad? Hay gente que se aparece en la iglesia solamente en Navidad y en Semana Santa. Hay gente que no se pierde la procesión de algún santo o algo. Hay gente que están metidos en la iglesia como un deber. Piensan que ir a la iglesia es suficiente. Ahora, no son ellos antagónicos al cristianismo, pero son simpatizantes, pero no han entregado su vida a Cristo. Este tipo de personas no son discípulos de Jesús. A menos que una persona entregue su corazón a Jesús y Jesús sea el Señor y Salvador de esa persona no es un discípulo de Jesús. Mucha gente el día de hoy dice que Jesús fue un gran maestro. Usted ve a veces gente que le dice: bueno, yo sí adoro a Dios, yo siempre pienso en Dios. Ahí hay unos automóviles que tienen, hay un letrero que dice: Dios es mi copiloto, ¿verdad? Yo siempre me encomiendo a la hora de salir de mi casa, yo siempre rezo. No. Un discípulo de Jesús es aquel que le ha entregado su corazón. Dios no es copiloto de nadie. Dios es el piloto. Nosotros somos sus siervos. Nosotros somos aquellos que le servimos y lo tenemos en nuestro corazón. Él es el Señor de la vida.
Entonces, las respuestas que estas personas dan, ellos dicen, bueno, Jesús es un profeta, Elías, Jeremías. Esas respuestas es una respuesta de condenación. Es una respuesta de condenación en el sentido de que nadie entra al cielo siendo simpatizante de Jesús. Nadie entra al cielo simplemente por asistir a la iglesia y cumplir, o por decir que Jesús fue un gran maestro, que fue un gran filósofo. Yo siempre me guío por esos principios. La persona que es salva es aquella que tiene a Jesús en su corazón. Esos son los verdaderos discípulos. Entonces, ¿qué cosa es lo que dice Pedro? Pedro representa a los discípulos de Jesús. ¿Qué cosa es lo que dice Pedro? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón. Esa es la respuesta correcta. La respuesta correcta, que es la doctrina correcta, la enseñanza correcta, es confesar a Cristo como Él es realmente. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es Dios mismo. Por lo tanto, no puede ser nuestro copiloto. No puede ser nuestro gran maestro. Nosotros somos sus siervos. Tenemos como creyentes, nosotros, ustedes y yo, tenemos como creyentes la responsabilidad de confesar nuestra fe correctamente. Mire usted que Jesús fue un gran maestro. Mire usted que Jesús fue un gran filósofo. Pero esa no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es que Jesús es Señor. Él es Dios. Él es el Hijo del Dios viviente. Jesús no vino aquí simplemente para que nosotros tengamos un mejor entendimiento intelectual de lo que es ser cristiano, de poder tener un mejor conocimiento de cómo ser una mejor persona, de tener valores. Hay que tener valores, pero Jesús no vino para eso. Él vino para que le entreguemos nuestra vida. Hay una respuesta correcta y hay una respuesta que no es correcta. Hay una respuesta que lo lleva a usted a gloria y hay una respuesta que lleva a la condenación. Ahora, la declaración de Pedro fue la respuesta correcta. Ahora, miremos el siguiente versículo. Ok, quiero compartir con ustedes el siguiente versículo. El primer versículo que vimos, Mateo 16, 13, pero ahora quiero que vean ustedes el siguiente versículo. En primera de Pedro 3:15, como ustedes pueden ver ahí, el Señor dice, Pedro dice, estad siempre preparados, y he enfatizado la palabra preparados, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, para tener la respuesta correcta, mire bien este verso, para tener la respuesta correcta, para tener la doctrina correcta, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere, hermano? ¿Qué se requiere, según este verso, para poder tener la respuesta correcta, para poder tener la doctrina correcta? Se requiere preparación. Se requiere preparación. Tenemos que estar preparados para la respuesta. Hay que prepararse. Y mire quién lo dice Pedro. Qué curioso, ¿verdad? Pedro fue el que dio la respuesta correcta. Pedro nos está recordando, hermanos, para presentar nuestra fe correctamente, para dar un correcto testimonio de Dios, hay que prepararse. Se requiere preparación, requiere un esfuerzo de nuestra parte el poder prepararnos. Ahora usted me puede decir, muy bien, ¿y luego qué? Ya, yo quiero prepararme. ¿Significa que tengo que ser pastor? No, esto es para todos los creyentes. Hay gente que es llamada a ser pastor, es un llamamiento, ¿verdad? Hay que orar por nuestros pastores. Ustedes tenemos aquí en la iglesia 5 pastores y la carga que ellos llevan es una carga fuerte. Hay que orar por ellos, pero Dios llama. Pero todos los creyentes debemos estar preparados. Requiere preparación. Ahora fíjense en el siguiente verso que les voy a mostrar. Esta es una historia que está en Mateo capítulo 22, empezando en el verso número 23. Y esta es la primera parte de la historia. Esto consiste en un problema. Los saduceos le presentan a Jesús un problema.
Entonces es similar a lo anterior. Hay una pregunta aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ver el pasaje, usted lo está viendo en este momento. ¿Qué es lo que va a pasar? Anteriormente, en el caso anterior, la pregunta fue ¿quién es Jesús? Y hay una respuesta correcta. Aquí vemos el caso de los saduceos que le preguntan al Señor diciendo en el verso número 24, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo, pues, dice, entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Pues todos la tuvieron. ¿Qué tal problemita verdad, hermano? Yo no sé, pero lo primero para mí es que esta mujer está media sospechosa, si yo soy uno de los hermanos y se están muriendo, yo no me caso con esta mujer. Digamos, 7. Mató a los 7. ¿Qué problemita? El problema es, bueno, estemos todos en la gloria de quién va a ser esposa, si fue esposa de los 7. Ahora Jesús, en el verso 29, le responde y le dice, y mire usted ahí, lo he señalado, él dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no tienen la respuesta correcta? Porque no han consultado con las escrituras. Y luego dice en el verso 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, dice, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído? Él está diciendo, ¿acaso no han leído ustedes las escrituras? Ustedes se equivocan porque están ignorando las escrituras y el poder de Dios. Las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz, no es una palabra muerta. El poder de Dios se manifiesta cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia. Entonces, cualquiera que sea el problema, para obtener la doctrina correcta, para obtener la respuesta correcta, tenemos que estudiar las escrituras. Por eso que Jesús, antes de darle la respuesta, Jesús le dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Hermanos, ese es el caso nuestro. Dios quiera que no sea el caso nuestro, que nos hemos convertido en una iglesia donde las escrituras pues son importantes, pero ya no le damos esa importancia, donde ya no estamos estudiando quizás las escrituras como deberíamos estudiarlas para poder responder todos los problemas, no solamente que se presentan en nuestra vida, sino para poder entender quién es Dios, para poder saber correctamente cuál es la doctrina. El día de hoy hay mucha gente, y ahora que estamos todos en línea, ¿verdad? Por el problema del COVID-19. Ahora hay mucha gente, usted entra en línea y ve todo tipo de iglesias y pastores enseñando todo tipo de cosas. Y si usted no tiene discernimiento, si usted no conoce las escrituras, usted puede caer en un error. Ignorar las escrituras, ignorar las escrituras es un error. Y el Señor Jesús dice, ¿no habéis leído? Esa pregunta la hace el Señor Jesús a usted el día de hoy, me la hace a mí también. ¿Leemos la Biblia? ¿Estudiamos la Biblia? ¿Le damos a la Biblia el lugar que corresponde? Entonces, en primer lugar, para conocer la respuesta correcta, para tener la respuesta correcta, se necesita preparación. Necesita preparación. En segundo lugar, esta preparación, como el Señor Jesús dice, se obtiene estudiando las Escrituras. Pero hay un tercer punto aquí que muchas veces se nos escapa en este pasaje, y es el último verso, el verso número 33. Dice ahí, oyendo la gente se admiraba de su doctrina. No solamente tenemos que prepararnos, preparación, como dijo Pedro, estad preparados, demanda preparación.
No solamente tenemos que estudiar las Escrituras. El Señor Jesús dijo, cometen un error cuando no estudian las Escrituras. Tenemos que leer. Pero en tercer lugar, cuando usted estudia la Biblia, cuando usted tiene la respuesta correcta, usted produce un buen testimonio y el nombre de Dios es glorificado. Cuando usted y yo estudiamos la Biblia, cuando aprendemos doctrina, cuando aprendemos la doctrina correcta y la presentamos, la gente, como dice aquí, se admira y alaban a Dios. Entonces, estudiar la Biblia no solamente es para nuestro provecho personal, estudiar la Biblia también es para dar un buen testimonio y para hacer que el nombre del Señor Jesús sea glorificado. Mire lo que dice la Biblia en Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Búsquelo en su Biblia. Dice ahí, vosotros sois, ¿qué dice? La luz del mundo. Somos luz. Una luz, dice ahí, no se esconde, sino que se pone sobre un candelero. ¿Para qué? Para que alumbre a todos. Su testimonio alumbra a otra gente. ¿Y cuál es el resultado de ese alumbrar suyo? El resultado es que la gente glorifica a vuestro Padre, que la gente glorifica a Dios. No me glorifica a mí, no me glorifica personalmente, esa no es la idea. La idea es que Dios sea glorificado. Entonces, somos la luz del mundo porque tenemos la palabra de Dios. Y si la aprendemos, ese conocimiento va a iluminar todos los aspectos de la vida humana. Usted va a ser una persona que va a dar buen testimonio de Dios y la gente, como resultado de su buen testimonio, va a glorificar a Dios. Cuando estudiamos la Biblia y cuando aprendemos la doctrina correcta, estamos glorificando a Dios. Dios es glorificado por medio de nuestro estudio. Déjeme preguntarle algo. ¿Desea usted glorificar a Dios? ¿Es el deseo de su corazón glorificar a Dios? Estudie la palabra de Dios y conozca doctrina. Empiece a estudiar más y empiece a conocer la doctrina correcta y Dios va a ser glorificado. Pero hay todavía más. Quiero mostrarles un pasaje y en este pasaje, ¿verdad? Vamos a ver aquí en, Mateo 10, 32 y 33. En Mateo 10, 32 y 33, ¿qué dice aquí? A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también, dice Jesús, le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue, y ahí lo he puesto sobresaliente para que lo vean, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, quiere decir que cuando aprendemos doctrina, cuando estudiamos la palabra de Dios y aprendemos la doctrina correcta y tenemos las respuestas correctas, va a haber una recompensa. El estudio de la palabra de Dios trae recompensa. Cuando usted confiesa correctamente lo que es la Biblia, el cristianismo, Jesús, usted tendrá recompensa. De otra manera, usted no va a tenerla. Lo que dice ella, que me niegue, yo también le negaré, pero el que me confiese correctamente, yo le voy a confesar. Hay recompensa, hermano. Confesar la doctrina correcta. Negar es la doctrina incorrecta. Miren ustedes lo que dice ahora en 1 de Juan capítulo 4 y en el verso 2 y 3. Dice la palabra de Dios, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿De acuerdo? Número 2. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu, ¿de quién? Del anticristo.
el cual vosotros habéis oído que viene y ya está en este mundo, ya está. Dice usted, hay una doctrina correcta y hay una doctrina incorrecta. Hay mucha gente el día de hoy que enseña doctrina correcta. Hay muchas iglesias que no creen que Jesús es Dios. Hay muchas iglesias que aceptan el matrimonio homosexual. Hay muchas iglesias que participan en abortos. Hemos visto en los periódicos pastores liberales bendiciendo clínicas de aborto. Hay muchas iglesias que no enseñan que Jesucristo es Dios. Presentan los valores, pero no enfatizan arrepentimiento. Hay muchas iglesias el día de hoy que están enseñando doctrina equivocada. Hay muchas iglesias que enseñan que lo importante son los milagros, o que lo importante es el dinero, la prosperidad, y que si usted no recibe milagros y no recibe dinero es porque usted no cree. Hay muchas iglesias, hay muchos hermanos, muchos pastores, muchos falsos profetas que están enseñando doctrina incorrecta. No es entonces negar todo, es enseñar doctrina incorrecta. Y el Señor Jesús nos advirtió y nos dijo, tengan cuidado, porque estos falsos profetas vienen vestidos como ovejas, pero son lobos. ¿Y cómo va a tener usted cuidado? Usted no conoce la palabra de Dios. Entonces, número uno, vamos a repasar rápidamente. La respuesta correcta, la doctrina correcta se obtiene preparándose. Prepararse. Número dos, esta preparación se obtiene estudiando la palabra de Dios. Es por el estudio de la palabra de Dios. Por eso el Señor nos dijo, erráis ignorando las escrituras, dijo. Tercer lugar, cuando usted estudia la Biblia, el nombre de Dios es glorificado. Cuando usted presenta la doctrina correcta, la gente va a apreciar eso y van a glorificar el nombre de Dios. Usted va a ser un instrumento para la gloria de Dios. Y cuando presentamos la doctrina correcta, hay recompensa. Hay recompensa. Jesús mismo nos va a confesar delante del Padre, porque nosotros nos dimos el trabajo de estudiar, nos dimos el trabajo de prepararnos a fin de presentar el Evangelio y al Señor Jesucristo de una manera correcta a un mundo que es hostil, a un mundo que es negativo, a un mundo que se opone al cristianismo. Ahora, para terminar, quiero decirle que esto es para todos. Esto es para todos. Todos podemos y debemos estudiar la palabra de Dios. No es solamente para pastores, o para aquellos que se preparan para el ministerio, o para aquellos que tienen estudios superiores, o para aquellos... No, es para todos los cristianos. Y quiero terminar mostrándoles el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, tenemos su ejemplo nosotros aquí en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 17, verso 11. Usted conoce muy bien este verso. Habla acerca de los hermanos de una iglesia que se llamaba la iglesia de Berea. Y dice, Hechos 17, como usted puede leer aquí, que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles que los que estaban en Tesalónica? ¿Por qué eran más nobles que los que estaban en Tesalónica? Estos son dos iglesias. Estamos comparando dos iglesias, la de Berea y la de Tesalónica. Y la dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque no solamente recibieron la palabra de Dios, sino que escudriñaban cada día las escrituras para confirmar, para ver si las cosas eran así. Cada día. Esta era gente que estudiaba la Biblia. Entonces, miren, hermanos, tenemos dos iglesias aquí que se están comparando. ¿Y por qué es que una iglesia es más noble que la otra? Sencillamente porque es una iglesia que estudia la palabra de Dios, que busca la respuesta correcta, que cuando viene alguien con una doctrina o cuando escuchan una doctrina, escudriñan la Biblia para ver si es correcta y llegan a las conclusiones correctas. Entonces, no quisiéramos nosotros que esta iglesia, que la primera iglesia bautista de El Salvador,
sea la iglesia más noble de todo Villa El Salvador o la iglesia más noble de todo Lima. Se están comparando iglesias. No hay nada de malo en comparar iglesias. Aquí lo están haciendo en el capítulo 17 de Hechos. Y aquella que era la iglesia más noble es la iglesia que estudiaba la palabra de Dios. Dios quiera que también se pueda decir que la primera iglesia bautista de El Salvador es una iglesia más noble que todas las demás iglesias, porque la gente de esa iglesia escudriña las escrituras y estudia las escrituras para saber realmente cuál es la doctrina correcta, qué cosa es lo que el Señor quiere, qué cosa es la voluntad de Dios. Seamos la iglesia más noble del Perú, la iglesia más noble del mundo, si usted quiere saberlo o decirlo. Pero es posible comparar iglesias. Miren ustedes en base a qué se compara la iglesia. No se compara en base a su ingreso económico. No se compara en base a quién tiene el templo más bonito o el pastor más eficiente, ¿verdad? O tienen el mejor grupo musical o muchas más actividades. La comparación es quién estudia la Biblia más. ¿Cuál de esas dos iglesias? Dice aquí Hechos que los otros, comparado con la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea, eran más nobles, porque estudiaban la palabra de Dios cada día. Ahora mire usted el caso de Pablo. En Hechos 19, 10, dice que endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Muy bien. Hermanos, 2 años es un montón de tiempo. Pablo estuvo enseñando por 2 años. Si usted piensa un poquito, si usted, digamos que usted tiene la oportunidad de enseñar y le dicen, hermano, usted va a enseñar por 2 años aquí. Y usted dice, bueno, 2 años. Ese es un montón de material. Yo creo, hermanos, que Pablo tenía un plan de estudios. Yo tenía un programa de estudios. Yo creo que él había dividido quizás los 2 años, como yo lo veo, lo dividió en el primer semestre, vacaciones, segundo semestre, vacaciones, tercer semestre, vacaciones, cuarto semestre, vacaciones. Yo creo que él tenía un plan, un programa de estudios, porque si no, no se puede. Y él tuvo la oportunidad de entrenar a una gran cantidad de gente. Entonces, la primera cosa que vemos aquí es que Pablo enseñaba todos los días, como dice ahí, por 2 años. Y lo más probable es que él haya tenido un programa de estudio. No era eso de enseñar a ver qué se me ocurre enseñar hoy día. Él enseñaba sistemáticamente la doctrina, el estudio de la palabra de Dios. Y la segunda cosa que ustedes pueden ver en este pasaje, dice ahí que continuó por espacio de 2 años, en el verso número 10, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, Pablo se concentró en individuos. El estudio es individual. No es sencillamente, ¿verdad?, enseñar a toda la iglesia y bueno, pues los que atienden, atienden y los que no atienden, no atienden. El estudio es individual. Pablo se concentró en individuos. Y usted como un individuo tiene la responsabilidad de estudiar la Biblia a ese nivel. No simplemente venir a sentarse en la escuela dominical o el domingo en la iglesia, en el servicio de la mañana o en la noche, o ahora en línea. Usted tiene que todos los días estudiar la palabra de Dios. Quiero hacer mención de algo aquí. Estas iglesias que Pablo fundó, miren, Pablo, no estamos hablando de cualquier pastorcito, no estamos hablando de cualquier discípulo, este es Pablo que escribió casi la mitad o quizás más de la mitad del Nuevo Testamento, el hombre que le dio, ¿verdad?, le dio forma a la teología del Nuevo Testamento. ¿Cuántas de las iglesias que fundó Pablo están todavía vivas el día de hoy? ¿Cuántas? Pues ninguna. Nada, desaparecieron. Todas estas iglesias, Tesalónica, Berea, Filipos, desaparecieron. Eventualmente los musulmanes tomaron toda esa área y se acabó. ¿Por qué?
Porque Pablo no se concentró en edificios. Pablo se concentró en personas, en individuos. Cuando usted estudia la palabra de Dios, Dios lo puede usar como Dios usó toda esta gente que Pablo entrenó por 2 años, que salieron por todo el mundo. Y si bien es cierto que las iglesias originales de Pablo, que él fundó, ya no existen, sin embargo, el hecho de que el evangelio esté en todo el mundo es por la manera como enseñó Pablo. Pablo no se preocupó como primera cosa en levantar templos, en construir iglesias, y bueno, no nos falta, hay que reunir fondos, y claro, hay que tener un templo. Él se concentró primero en que los individuos estudiasen la palabra de Dios, y esas personas cuando salieron por todo el mundo fundaron iglesias, y por eso que el día de hoy usted y yo somos salvos, por la obra de Pablo, como dice aquí en el capítulo 19. Esas personas que él entrenó, a su vez entrenaron a otras, y entrenaron a otras, y llegó hasta nuestros días el evangelio. Si no, todo hubiera desaparecido. Y eso es lo que hace a la iglesia más noble, como dice ahí. La iglesia más noble es aquella que estudia la Biblia todos los días. Claro, hay como iglesia, tenemos que tener un templo y programas y esas cosas. Pero lo más importante es estudiar la palabra cada día. Esa es la base de la comparación, de tal manera que cuando la iglesia se desparrama por todo el mundo, cuando hay persecución, o cuando en este caso los musulmanes tomaron toda esa área, la iglesia no desapareció. Al contrario, la iglesia sigue creciendo aún el día de hoy. ¿Verdad? 1000 años después de que esto pasó, o casi 2000 años de que esto pasó. Entonces, si estudiamos la palabra de Dios de forma personal, el evangelio no va a desaparecer. El evangelio no va a desaparecer. Y aunque la iglesia física desaparezca, aunque quizás algún día venga una fuerza y tome nuestro país y destruya las iglesias físicas, nunca van a destruir el poder de la palabra de Dios. Y eso lo que nosotros como creyentes tenemos que apropiarnos. Estudio la palabra de Dios. Ahora usted me puede decir, bueno, ¿cómo estudio la palabra de Dios? La parte práctica. Ya, me convenció, hermano, ahora sí voy a estudiar la palabra de Dios. Bueno, hable con los pastores. Hable con el pastor Alejandro, con el pastor Miguel, ¿verdad? Con el pastor Carlos, con el pastor Máximo, con el pastor Víctor. ¿Qué consejo y hermano, cómo empiezo? O la iglesia está haciendo un esfuerzo especial, presentando los cursos del seminario, que son para todos, ahora en línea, y el pastor Alejandro me compartió que por este semestre, ¿verdad? Los libros de texto van a ser provistos sin costo. Todo lo que usted paga es la matrícula y todo eso, y el libro de texto le viene sin costo por el mes, tratando de estimular a que usted estudie la palabra de Dios. Y de hecho hay un curso que el pastor Miguel me enseñó, ¿verdad? Cómo estudiar la palabra de Dios, que es algo que necesitamos aprender. Si usted puede hacerlo, haga el esfuerzo, hermano, vale la pena. Como les digo, nuestra iglesia puede desaparecer físicamente, pero mientras nosotros nos preparemos y dejemos que la palabra de Dios trabaje en nuestras vidas, la iglesia nunca va a desaparecer sobre la faz de la tierra hasta que el Señor venga y nos encuentre trabajando. Y nos puede decir que somos buenos siervos. Y Él pueda confesarnos delante de su Padre, porque nosotros le confesamos aquí, en la tierra, correctamente. Es importante entonces poder conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Sencillamente hay unos 5 minutitos antes de salir en la mañana, ¿verdad? Como para que nada malo me pase. No, la Biblia no es un amuleto, ¿verdad? La Biblia no es un objeto de buena suerte. Hay mucha gente que dio su vida por la Biblia. La Biblia que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios y es porque hay gente que ha muerto para que a fin nosotros la podamos tener. Y quizás Dios nos llame, o lo llame a usted, o me llame a mí, a un sacrificio de esa naturaleza. Pero tenemos que estudiar la palabra. Que Dios nos diga y nos dé las oportunidades. Y no las está dando. Estamos en una iglesia que aprecia el estudio de la palabra de Dios y ofrece estos cursos para que todos nosotros podamos capacitarnos mejor. Que el Señor le bendiga, hermano. Para mí ha sido un placer estar nuevamente con ustedes. Extraño poder estar ahí físicamente y con el favor del Señor estar ahí en algún momento. Que Dios le bendiga. Muchas gracias.